Bienvenidos a un cómic narrado más, yo soy Heiner y el día de hoy estamos aquí para continuar con esta serie que es Dead Man Logan. La serie de Old Man Logan terminó y esta es su continuación. Las dos primeras partes de esta historia ya están aquí en el canal y se las dejaré allá arriba en una anotación para que vayan a verlas si es que todavía no la han visto. Una serie que vale mucho la pena y que nos dejó con tremendo hype al final del número 2. Esto es Old Man Logan vs los Avengers. Si te gustan los cómics y los superhéroes, dale un like a la página en Facebook, regálame un follow en Instagram y en Twitter, y suscríbete porque este es tu canal. Sin nada más que decir, continuemos una vez con esta historia. Empezamos donde nos quedamos en el número anterior, en Times Square, en la ciudad de Nueva York. Mientras Logan combatía con los Avengers, escuchábamos un relato de fondo. Golpeo en la mitad de la galería de villanos de Spider-Man, y estoy a 1 centímetro de sus vidas para encontrar a Mysterio. Debería haber sabido que lo sabría, que sepa que vengo a por él. Que sepa que voy a llevármelo muerto. Así que no debería ser sorpresa que se escondiera detrás de sus 6 siniestros amigos. Vemos que Logan pensaba que en realidad estaba combatiendo contra villanos, pero en realidad eran los Avengers. El Capitán América dice: ¡Logan, detente! ¡Aléjate de mi camino, Taskmaster! ¡Esta no es tu batalla! No creas que no te mataré para conseguir a Mysterio si es necesario. Él atacaba a Taskmaster, pero en realidad era el Capitán América. ¡Vuelve aquí, cobarde! Cuando mataste a mi amigo, te quedaste ahí parado. Tú monologuizaste sobre sus cadáveres. Pero justo antes de que acabe con el supuesto Mysterio, alguien llega y lo saca volando. Tiempo fuera. Esta persona era Iron Man. Y bien, ¿qué es esta vez? ¿Control mental? ¿Caíste en las drogas? Son las sales de baño, ¿verdad? Es solo cuestión de tiempo antes de que un mutante ponga sus manos en una cosa de estas. Old Man Logan le dice: mantente alejado de esto. Es entre Mysterio y yo. No puedo hacer eso, mi trabajo es proteger a la gente en las calles. ¡Espera! ¡No! Vemos que Old Man Logan, con sus garras, había atravesado el casco de Iron Man. Tú y tus amigos pueden hacer un círculo y tratar de proteger a tu colega, Beetle, pero solo estás retrasando lo inevitable. Mysterio morirá hoy. Mientras tanto, en una habitación, vemos como los verdaderos malos miraban lo que estaba pasando. ¡Oh, Dios mío! Esto es mucho mejor de lo que esperaba. Diablos, Mysterio, de haber sabido que podrías hacer esto, te hubiese traído hace años. Esto es mucho mejor que ese cubo cósmico sin sentido que mi padre tanto amaba. Reescribir el pasado es mucho menos excitante que hacer que estos nerds se rompan uno al otro miembro por miembro. Entiendo que le estás haciendo ver otra cosa. Piensa que va atrás de ti. Pero ¿qué detiene el Capitán América de decir: oye compañero, soy Steve, tu viejo amigo? Mysterio responde: idiota, soy el maestro de la ilusión. Y la ilusión va más allá de la visión. Los Avengers no solo lucen y huelen como los enemigos de Logan, pero sus sensores auditivos procesarán cualquier cosa que ellos digan como una amenaza para sí mismos. En lo que respecta a Logan, él está luchando con los 6 siniestros, y ese pobre ciudadano soy yo. ¡Me encanta! Ahí regresamos con nuestros Avengers. Hawkeye había llegado. ¡Cap! ¿Hawkeye? Logan no sabe lo que está haciendo él. Logan y yo, nosotros estábamos cazando a Mysterio porque él piensa que Mysterio podía hacer algo justo como esto. Hizo algo como esto de donde viene Logan. Él engañó a Logan para que asesine a los X-Men. El Capitán América pregunta: ¿piensas que él está haciendo eso a Logan otra vez? Nunca lo encontramos. Mysterio huyó para esconderse. Pero pienso que él nos encontró. Arriba, en los cielos, Old Man Logan seguía combatiendo con Iron Man. Tony, Logan no sabe lo que está haciendo. Parece que Mysterio tiene algo que ver. Necesitamos someterlo. Ve si puedes romper el control de Mysterio. Iron Man contesta: lo llevaré hacia la atmósfera hasta dejarlo sin oxígeno y se desmaye, asumiendo que no habrá desmantelado mi armadura hasta entonces. Ahí el traje de Iron Man dice: traje actualmente en el 20% de su capacidad. La funcionalidad ha sido gravemente comprometida. Y mientras tanto en la cabeza de Logan: detente o juro que te soltaré. Una caída desde esta altura no es nada para mí. Puedo salir caminando. Podrás decir lo mismo una vez que te quite tu armadura. Bueno, probablemente no. Maldito seas, Logan, por hacerme hacer esto. Vemos como Iron Man electrocuta a Logan. Oh, vamos, puedes hacerlo mejor que eso. Chicos, una pequeña ayuda, por favor. Ahí vemos que la ayuda estaba en camino. Por un edificio subía Ghost Rider y She-Hulk. Ella llega y le da un fuerte golpe a Old Man Logan. Tony, con su traje casi completamente destruido, cae en el carro de Ghost Rider. Deberías ponerte el cinturón de seguridad. Niño, recuérdame darte un aumento cuando esto acabe. Se supone que nos pagan. Ahí vemos que She-Hulk y Old Man Logan habían caído al suelo. En ese momento cambiamos de locación completamente al Instituto Xavier para Educación y Superación Mutante. Vemos que por todo internet ya estaban las noticias de los X-Men vs Avengers. Oh no,
No, no, no, no, no. No, 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 no. Oigan, tenemos problemas. Logan está en Times Square y él está peleando con los Avengers. ¿Qué? Oh no. Esto es justo lo que necesitamos ahora. Un nuevo enfrentamiento entre Avengers vs X-Men. ¿En qué diablos estaba pensando Logan? Quizás ellos lo empezaron. Esto es... Logan nos tenía preparados para esto. Él sabía lo que se venía. Por eso es que él estaba cazando a Misterio. Ahí la doctora pregunta: ¿tú crees que este es lo mismo? O sea, fue un ataque contra nosotros. Esto no lo es. Bueno, la noche que se supone que asesinó a los X-Men pasó, eso es cierto. Pero eso no significa que Misterio no vaya a intentar algo similar. De cualquier manera, tenemos que detener esto ahora. Ahí regresamos a Times Square. Él está... She-Hulk le responde al capitán: Hulk golpeó al enano canadiense. Hacen panqueques de carretera. Mientras tanto, en la cabeza de Logan, él no veía a She-Hulk. El Rey Genix está haciendo su trabajo, fomentando mi curación, pero ya puedo sentir que se desvanece. Estoy sufriendo mucho daño. Necesito acabar con esto. Vemos como Old Man Logan, con sus garras, ataca los pies de su enemigo. ¡Él hirió mi pie! Ahí el capitán toma la palabra. Logan, mírame. Nada de esto es real. Tú estás... Pero Old Man Logan lo detiene. ¡Ya basta! Me cansé de jugar con ustedes 6 siniestros. No pueden protegerlo. Logan se dirigía directamente hacia Misterio. O bueno, lo que él creía que era Misterio. ¡No, por favor! ¡Alguien ayúdame, por favor! ¡Alguien! ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ahí, antes de que acabe con este inocente, Hawkeye le clava sus flechas en la espalda. Logan, por favor detente. Por favor, Logan, no me hagas hacer esto. ¡Por favor! Él se había dado media vuelta y se disponía a atacar a Hawkeye. Ahí regresamos con los malos. Está en todos los canales, todo el mundo está viendo esto. ¿No es grandioso? Esto está matándome. Ellos están al descubierto. No puedo dispararle a alguno de ellos. Aún no, cariño, pronto. Ahí mi cine se le interrumpe. Espero que el show valga la pena. Vale la pena renunciar a tu oportunidad de gobernar el mundo para tener éxito donde tu padre falló. La hija de Red Skull responde: tómate una cerveza y relájate. Intenta disfrutar el espectáculo. Hay más en la vida que la dominación del mundo, ¿sabes? Pero mi Sinister le responde: esto se está volviendo demasiado estúpido para mí. Necesito un poco de aire. ¡Espera un segundo! Oye, entiendo que con esto parezca que estoy bromeando, pero lo que estoy planeando es enorme, un gran problema. Si Logan puede acabar con los Avengers, ¿qué esperanza tenemos de llevar a cabo nuestro plan para matar a todos los héroes? Mi Sinister le responde: idiota, así no es como se supone que deba funcionar nada de esto. Ahora mismo, se supone que estamos trabajando en una coalición con Doom, Kingpin, Magneto, Enchantress y Mole Man. Tenemos el plan y deberíamos seguirlo, pero tú eres como un niño con un juguete nuevo, huyendo, disparando su arma para que todos sepan. No sé si hay alguna repercusión de esto. Tuvimos una oportunidad y la arruinaste. Todavía tenemos a Misterio. Es nuestra arma secreta. Logan es débil. Hay muchas otras opciones mejores opciones. Usamos a Misterio. Escogemos a algunos poderosos. Tus Thors y Namors, no a viejos desechos. Haremos que Misterio haga lo suyo con ellos. Conquistaremos el mundo y le daremos, no sé, Alaska para que no tengamos que volver a tratar con él después. Que disfrute de las visitas de Rusia por su cuenta. Mi Sinister le responde: no, en la visión de Logan, en el futuro donde tenemos suceso, tu padre asesinó a Misterio después de que todo estuvo dicho y hecho. Lo mató para que Misterio no pudiera hacer lo mismo con nosotros. Oh sí, claro. No has escuchado nada de lo que te he dicho, ¿verdad? No, tienes razón, lo olvidé. Eso es todo. De todos modos, nos quedamos sin cerveza. Saldré a buscar más. ¿Necesitas algo? Cualquier cosa. Bueno, estoy en ello. Pero ahí, vemos que la hija de Red Skull era en realidad Misterio. Yo lo sabía. Él sabía que después de todo esto, lo iban a asesinar. Ahí regresamos a Times Square. ¡No más distracciones! ¡Robbie, ahora! El Capitán América lanza su escudo e impacta con Old Man Logan. Al hacerlo, Robbie Reyes lo impacta también con su auto. El Cap continúa: aléjate de las multitudes. Nosotros estamos justo detrás de ti. Robbie Reyes le responde: sí, seguro podré alejarme de las multitudes en Nueva York. No hay problema. Pero Old Man Logan era demasiado fuerte. Él ataca el auto y hace que impacten con un edificio. Por otro lado, Misterio iba saliendo de este edificio. Mejor debería revisar a la gente que está en el penthouse. Están haciendo un verdadero desastre en ese piso. Él ya no quería seguir con esto. Vemos que algo pasa con Old Man Logan. ¡Espera! Ahí regresamos al edificio. ¿Qué? ¿Por qué se detuvo? Misterio, ¿qué demonios está pasando? ¡Misterio! ¿Dónde demonios está Misterio? Sí, yo estaba hablando contigo en el pasillo. ¿Cómo es que llegaste tan rápido? Old Man Logan estaba despertando. No, ¿cómo? Esto no... Ahí, él cae al piso. No puedo hacer nada. Estaba a punto de hacerme agujeros en la cara. Y entonces, eso... Ahí lo interrumpen. Los X-Men habían llegado.
Fuimos nosotros, hemos venido por él. Glob, por favor, carga a Logan a la furgoneta. Asegúrate de que tú y Forge lo aseguren bien. El Capitán América toma la palabra. Esperen un momento. Logan acaba de destrozar Times Square y casi mata a Tony. Solo necesitaba otro minuto y lo iba a hacer. No podemos dejar que entres y te lo lleves. Logan nos tenía preparados para esa eventualidad y casi mata a gente inocente. Vamos a lidiar con eso nosotros, capitán. Esto es más grande que los X-Men. Es un peligro y no podemos dejar que se vaya así. Tenemos una obligación con el pueblo de Nueva York. Y nosotros tenemos una obligación con Logan. No dejaremos que se lo lleven a una prisión superpoderosa donde él sea un blanco perfecto. Tienes nuestra palabra. Haremos todo lo que esté en nuestro poder para que esto no vuelva a suceder. Tony dice: Steve, ¿tú realmente dejarás que se vayan? Logan es un amigo, pero si alguien está controlando su cerebro, él es muy peligroso. No podemos dejar que un arma como esa se vaya. Lo sé, pero creo que tendremos que confiar en los X-Men. Nadie en la historia del mundo ha confiado en los X-Men. No quiero iniciar otra guerra entre los Avengers y los X-Men. Nadie quiere eso. Ahí Hawkeye toma la palabra. Miren, Logan me dijo que los X-Men tenían algo a prueba de fallas. Si esto llega a suceder, iré a la mansión, les echaré un vistazo a él y me aseguraré de que eso no vuelva a pasar otra vez. A lo lejos, vemos que Mysterio estaba observando todo esto. Esta historia continuará. Y sí, este es el final de Deadman Logan número 3. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? A mí me encantó la batalla entre los Avengers y Old Man Logan. Es muy interesante toda esta historia de Mysterio. Creo que es un personaje que se le puede sacar mucho el jugo, y creo que lo harán en este arco. ¿Qué pasará con Logan? ¿Qué pasará con los X-Men? ¿Y qué pasará con los Avengers? Bueno, lo veremos en los siguientes números. Si quieren la continuación de esta historia, ya saben lo que tienen que hacer: darle amor al video, likes, comentarios y compartir el video por todos lados. Si llegamos personas, sabré que quieren más de Deadman Logan aquí en el canal.